Urgente. Desde el Congreso de los Estados Unidos se ha presentado un nuevo proyecto de ley. Este proyecto es de modo bipartidista y propone la nueva creación de un fondo estadounidense, el cual va dirigido para países que van a estar enfrentando una coerción. Sabemos que el tema de coerción, no hay otro país que esté más que todo, Beijing, sobre Taiwán. El proyecto de ley patrocinado por el representante Raja Krishna, demócrata de Illinois, busca proporcionar una nueva asistencia para los países que estén enfrentando presiones por parte de China, más que todo con el tema de Taiwán. Se estaría autorizando $120 millones durante 3 años para este fondo de aliados de Taiwán. El objetivo es muy simple: alentar a los países a fortalecer sus relaciones con Taiwán y brindar un apoyo para aquellos que carecen de la capacidad económico-política, como para poder responder efectivamente a las represalias que ofrezca China. Este proyecto de ley refleja la preocupación creciente sobre esta influencia de China en la región y busca fortalecer los lazos entre Estados Unidos y sus aliados en medio de tensiones geopolíticas en curso. Según el texto de este proyecto de ley, Estados Unidos busca alentar a los países a fortalecer los vínculos con Taiwán y ayudar a aquellos que carecen de esta capacidad económico-política para poder responder eficazmente a las represalias de China. El Partido Comunista Chino ha emprendido una campaña de años para aislar diplomáticamente a Taiwán, uno de nuestros amigos más cercanos en el mundo. Fue lo que afirmó, este legislador. Es hora de que Estados Unidos apoye a Taiwán frente a la presión diplomática de Beijing, el cual busca socavar la legítima participación de Taiwán en el escenario internacional. El nuevo fondo formaría parte de un fondo para contrarrestar la influencia de la República Popular de China, el cual, como bien sabemos, es muy amplio, y los países que podrían calificar serían elegibles para recibir hasta $5 millones al año. Los fondos pueden utilizarse para apoyar iniciativas de salud alternativas a la ruta de la seda de salud de China, fortalecer la sociedad civil y los medios para contrarrestar los mensajes de Beijing, diversificar las cadenas de suministro fuera de China y promover la participación de Taiwán en organizaciones internacionales. También pueden utilizarse para desarrollar alternativas a la asistencia para el desarrollo de Beijing y su infraestructura de tecnología, información y comunicación. El proyecto de ley cita países que han tratado de ampliar los vínculos no oficiales con Taiwán, como lo son Lituania, que vio a sus exportadores fuertemente restringidos en el mercado chino, luego de que la isla estableciera una oficina de representación en Vilna, utilizando el nombre de Taiwán, en lugar de Taipei. Otras oficinas de Taiwán en Europa y Estados Unidos utilizan Taipei en su nombre, evitando una referencia propia a esta isla autónoma. Beijing considera a Taiwán como una provincia rebelde, a la espera de una eventual unificación en el continente, si es necesario, por la fuerza. La mayoría de países, incluido Estados Unidos, no reconocen a Taiwán como un estado independiente, pero Washington se opone a cualquier intento de tomar la isla por la fuerza y se compromete a suministrarle armamento. Tan solo el mes pasado, el presidente estadounidense Joe Biden promulgó un paquete de seguridad nacional, el cual incluye el reabastecimiento de suministros de defensa para Taiwán. Para convertirse en ley, el proyecto de ley debe ser aprobado por la Cámara y el Senado antes de llegar al escritorio de Biden. Cuenta con el apoyo del representante Gregory Meeks de Nueva York, el principal demócrata en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. El representante John Molinar, republicano de Michigan, que preside el Comité Selecto de la Cámara sobre China. Y también tenemos a otros miembros de los comités selectos de Asuntos Exteriores y de China de la Cámara. Tenemos al representante Andy Barr, republicano de Kentucky, los demócratas Amy Badera de California
y Gary Connolly de Virginia, los cuales también son considerados como copatrocinadores. Este proyecto de ley llega menos de 2 semanas antes de la toma de posesión del nuevo presidente taiwanés, William Lai-ching, sucediendo a Tsai Ing-wen, de quien sirvió como vicepresidente. A las 48 horas de las elecciones nacionales de Taiwán en enero, en las cuales el Partido Democrático Progresista de Lai, de tendencia independentista, aseguró la presidencia, la nación insular del Pacífico de Nauru se convirtió en el último país en romper lazos con Taiwán en favor de Beijing. Actualmente solo quedan 12 países con vínculos oficiales con Taipei. En los últimos años, Washington ha intentado cada vez más apoyar la presencia de Taiwán en instituciones internacionales, lo cual ha generado la oposición de Beijing. Pues bueno, actualmente dentro del Congreso de los Estados Unidos acaba de salir otra potencial nueva legislación, lo cual busca apuntalar uno de los temas más fuertes en los últimos años, las criptomonedas. El presidente del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, Patrick Henry, afirmó que la nueva legislación que dará a la industria de las criptomonedas una mayor claridad en respecto a supervisión regulatoria, se verá sometida a una posible votación en la Cámara a finales de mayo. La legislación propuesta, denominada Ley de Innovación y Tecnología Financiera para el siglo XXI, tiene como objetivo proporcionar marcos regulatorios más claros para los activos digitales, aportando cuestiones de larga data de supervisión del mercado y protección del consumidor. La directora ejecutiva, Council Sheila Warren, explicó que la consideración se llevará a cabo durante la semana del 20 de mayo. El Comité de Reglas de la Cámara de Representantes, que está compuesta por 9 republicanos y 4 demócratas, probablemente va a considerar esta legislación bajo una regla estructurada, la cual determina qué enmiendas se pueden considerar, así como también la cantidad de tiempo establecido para el debate en cada lado. Este comité va a determinar si se debe someter a una votación en el Pleno a finales de mayo. El proyecto de ley también debe de pasar por el Senado y luego por el presidente. ¿Qué es lo distinto con este nuevo proyecto de ley? Es que este va a otorgar una jurisdicción sobre las criptomonedas y va a asignar una jurisdicción sobre las que son ofrecidas dentro de contratos de inversión. La legislación apunta explícitamente a establecer líneas claras entre los fondos de la SEC y la CFTC, los esfuerzos de aplicación de la ley, en constante expansión por parte de la SEC, se han vuelto muy controvertidos en los últimos años. Y como tal, pues, se podría abordar una de las controversias más destacadas con las criptomonedas. La distinción tiene como objetivo ayudar a los desarrolladores de criptomoneda, poder encontrar una forma de recaudar fondos y aclarar si sus actividades están sujetas a la supervisión de la SEC. Además, busca separar las funciones de los reguladores. El proyecto de ley también va a crear un proceso para permitir la negociación en el mercado secundario de crypto commodities, ofrecidos por primera vez en un contrato de inversión. También establece reglas para las empresas que deben registrarse en la SEC, incluido requisitos en torno a la divulgación de información al cliente, protección de activos y las operaciones. El presidente del Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes, Glenn Thompson, y el presidente Tom Emmer, y los representantes French Hill, Dusty Johnson y Warren Davidson, presentaron este proyecto de ley en julio del 2023 y fue reintroducido en este año 2024.